Estamos al aire. Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio de día lunes, porque para empezar bien la semana hay que empezar a conversar las cosas importantes. Hoy vamos a hablar de desafíos rurales y para esto tenemos a dos grandes invitadas. Por una parte, desde Villa Ortega tenemos a Marcela Agüero. Ella es artesana, recolectora y candidata a concejala por la comuna de Coyhaique. Bienvenida, Marcela. Y contenta de poder hablar acerca de los desafíos que tenemos como sector rural, desde mi visión de campesina, habitante del territorio y también como candidata a concejala por la comuna de Coyhaique. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y por otra parte, ya en el sector norte, allá en la Junta, tenemos a Carolina Velázquez. Carolina es ingeniera en conservación de recursos naturales y magíster en desarrollo rural UAT. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar hoy acá. Hola chiquillas, un gusto que nos juntemos a conversar y hablar de ruralidad, que es el tema que me encanta, y nada, pues ver cómo podemos abordarlo desde la municipalidad, desde el desafío que tienes tú, Yarela, como constituyente, así que va a estar bueno. Así es, vamos a soñar. En el fondo, en eso estamos, para eso son estos conversatorios, ¿cierto? Para soñar nuestra comuna, para soñar nuestra región y soñar este nuevo Chile que nos merecemos. Como todos los conversatorios, voy a hacer una pequeña contextualización para dar pie a esta conversación, donde, como bien señalábamos, vamos a hablar de los desafíos rurales. Hoy en Chile tenemos un enfoque que es profundamente urbano. Ya nuestro país se rige por un modelo económico neoliberal y por lo tanto el mercado tiene la potestad de decidir dónde y cómo se hace su inversión y por lo tanto definir la planificación del espacio. ¿De acuerdo a qué? A sus propios intereses. De esta manera siempre podemos ver que el mercado es el que define la forma en que se desarrollan los territorios. A modo de ejemplo, el desarrollo de la industria pesquera en el litoral regional en desmedro de la pesca artesanal. En el caso de la ruralidad, en la región de Aysén se ha evidenciado una fuerte alza de solicitudes de cambio de uso de suelo en terrenos productivos silvoagropecuarios que han sido transformados en parcelas de agrado, lo cual por supuesto que afecta a la producción de nuestra región. Y todo esto está impulsado principalmente por empresas que se dedican a la compra de terrenos para su posterior parcelación y venta. Esta es una contextualización muy breve respecto de qué sucede en nuestro territorio y solo como para cerrar y dar paso ya a la conversación, contarles que actualmente no existe ningún cuerpo de ley que se haga cargo del ordenamiento territorial, entendido como la proyección espacial de la política social, ambiental, económica y cultural de una sociedad. En este contexto, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza definen lo rural como el territorio que está fuera del límite urbano, siendo su objetivo entonces la urbanización. Como bien les señalaba, ambas invitadas, además de ser un lujo en calidad y conocimiento respecto del tema, ambas son pobladoras de sectores rurales. Entonces, respecto de esto, vamos a iniciar por Marcela. Cuéntanos si es posible visualizar desde tu vivencia como pobladora rural, qué es lo que sucede con la urbanización, qué sucede con las parcelaciones y si han visto en desmedro de la calidad de la vivencia cultural rural en el sector de Villa Ortega, por ejemplo, o del conocimiento que tenga respecto de esto. Mira, justamente el tema que tú planteas, Yarela, de que no exista un ordenamiento de los lugares rurales, es bien complejo para los pobladores en general. Todos sabemos que está como, por decirlo de cierta manera, de moda el tema de las parcelas de agrado. Es un modelo de desarrollo que hay que mirarlo con harta atención porque genera ciertos problemas en los sectores rurales. Hay que entender que la mayoría de los pueblos ni siquiera tiene subsanado los grandes problemas para la gente que ya habita ahí. Estamos hablando de caminos rurales, estamos hablando de la posta, de los sistemas de agua servida, de los sistemas de agua potable rural. Estamos recién subsanando todas estas necesidades que se nos han sido negados como sector rural durante mucho tiempo. Entonces, cuando el crecimiento es explosivo, cuando un vecino parcela, no sé, 15
medias hectáreas y llegan 15 vecinos nuevos, obviamente es un desafío para todo este tejido social que hay dentro de las comunidades. Y se generan ciertos roces porque se viene también con la mentalidad que si tú llegas a un sector rural y exiges tener alguno de estos privilegios, por decirlo de alguna manera, se tiene que actuar rápido porque estáis muy acostumbrados a hacerlo en el sistema capitalista. Ahí es donde entran los dirigentes y donde entra este tejido social a tener que explicarle a nuestros vecinos que la prioridad siempre va a ser a gente que habita acá, no en desmedros de ellos, pero si son parcelas de agrado, obviamente uno va a priorizar que nuestra gente tenga una buena calidad de vida. Obviamente también nos alegra que se vengan familias jóvenes a vivir al sector rural, a esto también hace que nuestra escuela tenga más niños, generalmente llega gente que tiene ganas de aportar, y eso también se agradece. Pero sí sería muy interesante que existiera un ordenamiento desde la municipalidad, una planificación que no nos haga como cuestionarnos acerca si es bueno o es malo que alguien llegue a habitar en los pueblos. Tiene que ver también con un cambio de mirada de lo que significa la vida en la ruralidad. También yo hago una diferencia. Yarel hablaba que la ruralidad se ve como los lugares que están fuera de los pueblos. De hecho, acá se habla también como de los rurales que estamos dentro de Villa Ortega y la gente que son los propietarios, son los campesinos. Uno hace esa diferencia también. El famoso campesino urbano, que tenemos un sitio, que también nuestros padres fueron obreros y no tenemos tampoco tenencia de la tierra y que tampoco como están los precios vamos a tener, como que se va alejando cada vez más esa posibilidad. Es muy interesante lo que se puede hacer desde ahí, es muy interesante que también existiera, no sé, un observatorio o algo que pudiera ir estudiando cómo va cambiando día a día la dinámica de los pueblos que están alrededor de la ciudad de Coyhaique, que es lo que donde yo vivo y a lo que yo quiero apostar, para que cuando se presenten proyectos sean pertinentes a la realidad de cada uno de estos pueblos. Queremos seguir avanzando, no nos negamos al desarrollo, porque también existe esa visión como que estamos ahí medio sesgados en quedarnos como estamos, ¿no? Creemos que tenemos muchas riquezas y que hay que seguirlas fomentando, pero tiene que ser con un orden y una planificación para no entorpecer la vida y la cultura de los pueblos, que es rica y es muy importante que se siga manteniendo. Mira, en esta línea justamente hemos visto que hay organismos del agro que intencionan los modelos ganaderos, ¿cierto? Imponiendo nuevas formas de producción que se contraponen a estas actividades que son históricas o tradicionales. Y ahí tienen un enfoque fuertemente técnico, productivo, dejando de fuera absolutamente de lado el factor social, que es lo que mencionaba aquí Marcela, de cómo se construyen también los territorios. Lo que es lo que hace finalmente aumentar esta brecha, ¿cierto? La brecha entre los pequeños y los más grandes. Y aquí va a haber para ambas, porque Marcela también es recolectora. Entonces, entre estas actividades históricas tradicionales, me imagino que por ahí también la podemos ligar. Pero antes de eso, me gustaría preguntarle a Carolina, ¿qué pasa con esta política agraria? ¿Qué pasa con esta contextualización, si es que existió o no, en pandemia? ¿Hacia dónde ves tú que se están desarrollando las cosas? Mira, tomando igual lo que dice la Marce, yo creo que estamos como muy sometidos a la voluntad política, ¿cachai? Como que hemos quedado vacíos de principios políticos, de que finalmente, como dice una canción, no es que queramos vivir así, es que queremos vivir en la ruralidad, nosotros por distintas razones, estamos viviendo fuera de la capital regional, estamos viviendo fuera de Puerto Aysén, que es la segunda ciudad más importante en cuanto a población. Pero no por ello tenemos que estar sometidos como a la voluntad política de que se vaya a generar un desarrollo. Tiene que existir un principio en la política de desarrollo regional que tiene que ser intrínsecamente ligada a su territorio rural. Entonces, creo que eso ha faltado y ha quedado como sometido a la decisión del mercado, a la decisión de que esto se va a parcelar y que, pucha, ¿qué más vamos a hacer? Sí, yo creo que ha faltado decisión y principios políticos y creo que en eso los legisladores se han farreado harto años.
y con respecto a la política agraria, impacta profundamente porque estamos, al igual que en muchos otros sectores del desarrollo de nuestro país, como en una lógica de que se tiene que homogeneizar esto. La educación es un sistema homogéneo, la salud es un sistema homogéneo, la vivienda es un modelo homogéneo, la alimentación es un modelo homogéneo. Entonces, no es así. La alimentación tiene que ser saludable, pero también se da en un contexto cultural. Y nosotros tenemos un contexto cultural y tenemos un arraigo con nuestra tierra y hoy día eso se ha ido diversificando y eso también está muy ligado al rol de la, no al rol, pero sino no quiero como solamente enmarcarlo ahí, pero a la agricultura familiar campesina y cómo se sostienen nuestros sistemas agroalimentarios en las mujeres rurales. Y esa valorización, esa, esa, esa nula política feminista que existe en pensar de que se tienen que generar políticas con esa visión en el sistema agroalimentario, hace que estemos copiando recetas, hace que queramos tener las parcelas de osorno cuando no las vamos a tener, hacen que queramos tener un modelo de producción que básicamente no va a dar. Entonces, creo que ha sido como eh, tenemos la oportunidad de que, y el desafío de que ante el cambio climático, Aysén, en la Patagonia, va a ser un lugar habitable porque vamos a tener agua. Y eso es algo que hay que cuidar. Es algo que nos permite vivir aquí y tener un desarrollo con principios de vida que nos dicen esto es único, esto hay que cuidarlo y esto hay que entenderlo cómo funciona. Y no puede caer en la lógica de homogeneizarse políticas acá eh, que no dan abasto y que no resolvieron el problema. Y en pandemia no lo resolvieron y nos farreamos oportunidades o que todavía podrían hacerse, pero no, como te digo, estamos sometidos a la voluntad política de regionalizar medidas de pandemia como las canastas de alimentos, por ejemplo, y que hubiera existido un impulso en los campos, en la recolección de hongos silvestres, en la recolección de frutos, en la época de recolección de calafate, en la época de recolección de hongo, en la época de producción de hortalizas, ahora que están las manzanas. ¿Por qué estamos comiendo manzanas de otros lados? Si esta es la época que se hace chicha, entonces yo digo, ¿cómo no ha existido esa visión en decir, articular lo que dice la Marce en las oficinas que existen, el campesinado que está ahí, eh, hay, hay cosas que se tienen que hacer bajo principio, como el desarrollo de nuestras localidades, pero en la que todos vayamos para allá, pues no decirle vamos juntos y copiemos lo que está allá, sino que aquí tenemos que armar algo que nos sirva a todos para vivir aquí. Efectivamente, esa contextualización no se da porque no les interesa, porque las políticas centralistas lo que hacen es concentrar el poder y al concentrar el poder tienen la hegemonía, ¿cierto? Entonces es más fácil decir que es todo homogéneo que trabajar en la heterogeneidad. Marcela, en la misma línea de la pregunta, desde este aporte de tu experiencia como recolectora, no todos los días uno está frente a magnánima labor. O sea, de verdad que es un tema que yo, por ejemplo, desconozco y me imagino que deben existir múltiples variables en torno a eso, el desarrollo rural y qué es lo que se puede hacer para que estas labores que son productivas se reconozcan también como labores esenciales, ¿por qué no? Mira, la recolección, que es una de las primeras actividades que desarrolló el hombre antes de que se asentara, o sea, es un oficio ancestral, está presente todavía en las localidades rurales. Hemos puesto como harto empeño con harta gente, aprovecho ahí de mencionar, no sé, a Claudia Gómez, a la Nelly Pérez, perdón, a hartas mujeres que han estado ahí tratando de visualizar a estas mujeres que realizan este oficio.
logramos hace harto tiempo que a través de este nombre que suena tan bonito, que es los productos forestales no madereros, se pudiera meter ahí con ese sobrenombre ahí al tema del agro, ahí a ese INDAP tan patriarcal que tenemos en nuestro país. Y se ha hecho harta pega, pero también es pega que se ha hecho desde dirigentes, desde campesinas, desde recolectoras, también desde gente que es apasionada, ponte tú con los hongos, que siempre sirve mucho, con las ONG también de ingenieros forestales por el bosque nativo, que también han sido un tremendo espaldarazo para nosotros, por ejemplo, como mi taller Che, para ir visualizando el oficio. Esa fue la primera parte, la primera pelea fue poder instaurar el tema de la recolección en esta agenda. Siento que hemos avanzado en esta toma de valor en el estamento público, pero en el tema del territorio tenemos estos grandes problemas, la parcelación, el uso de agroquímicos, no sé si serán así, para generar praderas de pastoreo que en ecosistemas tan sensibles como el de la morilla, el de la frutilla, hacen que cada vez la recolección sea más lejos y sea más difícil también. Con la pandemia, justo en la época de recolección de la morilla, estábamos en cuarentena, no existe un permiso para recolectores para salir a buscar frutos silvestres. Entonces nos estamos entrampando en estas otras cosas. Son desafíos súper importantes que tenemos que ir trabajando a medida que se van dando también. El otro día, bueno, Carolina ahí estuvo, tuve la posibilidad de participar en la mesa de productos forestales no madereros, que es una mesa público y privada, donde tenemos todas las visiones. Y son todas las visiones, o sea, por ejemplo, para mí, ver la mosqueta como un fruto introducido con el que mi mamá hace dulce, con el que podemos generar néctar u otras cosas, otro lo ve como un potencial exportador, y así toda la cadena de seres humanos que estamos en esta mesa vemos de distintos ángulos, y hay ángulos que están pero muy lejos unos del otro, pero es interesante hacer este ejercicio. Y también quedamos ahí con los desafíos, porque claro, no sé, el Ceremi dice, las empresas de afuera quieren comprar mosquetas y la gente de acá no quiere juntársela, no se la vamos a juntar si nos quieren pagar una miseria. Y esto provoca otro fenómeno, que tiene que traer gente de afuera, que al no tener arraigo, le da lo mismo lo que pase con todo lo que está al lado de la mosqueta. Entonces hay que ir subsanando todos estos temas. Y eso se puede hacer también a través, como con los frutos silvestres, con los pomponales, a través también de la legislación, de que nuestro patrimonio biológico, todas estas maravillas que tenemos nosotros acá en nuestra Patagonia, puedan estar garantizados su cuidado a través de la Constitución. O sea, yo no puedo creer que se pueda pensar, o alguien pueda pensar en un pomponal como para exportarlo y no como un reservorio de agua o de carbono o de una fauna o una flora única, ¿cachai? Así de distintos son nuestras visiones en esa mesa, pero tenemos que ponernos de acuerdo, porque también hay gente que quiere vivir del pompón, y hay mucha gente que vive ahí, que tiene ese territorio, y que lo ve como un mallín que quiere secar para sembrar pasto. Entonces, ¿dónde están esos márgenes? Tiene que darlo a alguien que pueda hacer esta visualización y decir, ya, cada ciertos centímetros se puede sacar el pompón, se puede hacer un sendero para que los niños caminen, y lo más importante es el tema de la educación, que entendamos que ese mallín no está ahí para molestarte, para que te mojes las patas, que tiene una función dentro de esta tierra de la que somos parte y de la que tenemos que respetar y tratar de mantener estos ecosistemas. Y claro, para alguien que se levanta todos los días y ve los cerros y ve la nieve y abre la llave y tiene agua de sobra y se baña en el río, es poco probable que se ponga en el lugar de alguien que está en Petorca haciendo caca en una bolsa, aunque suene fuerte, ¿cachai? O que tenga que ir a llenar su agua un camión aljibe. Concientizar, educar es muy importante, y seguir manteniendo, aunque sea difícil, estas mesas, estos observatorios. El otro día me tocó así de refilón estar en una capacitación que dio una persona que tiene un observatorio del agua en Petorca, en la municipalidad. Y es una tremenda pega que también tiene que ver con la voluntad política de tratar de hacer un ordenamiento desde la municipalidad
allá es mucho más grande su sistema de APR y de canaleros y de camión aljibe y de coordinar todo eso, lo encontraba una idea interesante, porque acá igual funciona bastante bien el tema de la APR, hay un cambio de ley que es muy reciente, que empezó a partir de noviembre del año pasado, y que le entrega más responsabilidades a las APRs, pero mirada siempre desde el modelo económico. Entonces le exige como sanitaria, pero la organización sigue siendo social. Entonces ahí también hay algunas brechas respecto a cómo se puede trabajar. Pero eso más que nada, el interesante mundo de cómo es el desarrollo que ve este sistema y el desarrollo que queremos nosotros como personas del sector rural. Un nuevo modelo de desarrollo para Chile que vaya en sintonía con el resguardo del medio ambiente sano, el buen vivir, en armonía con la naturaleza. Tienen que ser elementos, como bien señalan, que son transversales en la Constitución. O sea, cuando hablamos de un nuevo modelo de desarrollo, tenemos que pensar que justamente, eh, como bien decía Marcela, nosotros somos y nosotras somos privilegiados. Pero eso, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Los sistemas se saturan y estamos basando nuestro modelo de desarrollo solo en la explotación de los recursos. Entonces, estamos justamente en esto, en estas nuevas miradas para poder plantear los temas que por mucho tiempo se nos dijo que estaban por fuera de nuestro alcance, ¿cierto? La política no era para nosotros, la política para los políticos, la política es para la ciudadanía, para justamente quienes viven en el territorio puedan impulsar el desarrollo que ese territorio requiere, porque quienes habitan son quienes saben, ¿cierto? Son quienes saben, quienes conocen. Y hacia allá también, y todo se mezcla finalmente, porque si uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la ruralidad? Bueno, el código de aguas tampoco nos viene a hacer nada malo, o sea, también aporta lo suyo aquí, porque ¿qué hace? Permite la concentración de los medios de producción en pocas manos. Y eso que ha generado en nuestro territorio y en general el deterioro de la vida campesina y ha empobrecido a pequeños agricultores y agricultoras. Los han relegado a una agricultura de subsistencia, ¿ya? Y en algunos casos también eso ha hecho que tengan que migrar hacia la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua y la ruralidad? Ahí hay un tema que uno podría decir que está íntegramente ligado y que, ¿por qué no? Si vamos a entrelazar las cosas, porque así hay que pensarlo, porque son sistémicas, la soberanía alimentaria, finalmente son todos elementos que se cruzan y que generalmente nos hacen ver los parcelados, ¿cierto? Como que uno sabe mucho de un solo tema o solo una cosita, cuando en el fondo todo esto es un engranaje, todas las piezas se tienen que unir y empezar a mover para poder desarrollarlas. Aquí parte Carolina, para seguir la lógica que veníamos llevando. Lo que nos puedas mencionar respecto al tema, ¿qué es lo que te trae cuando digo código de agua, soberanía alimentaria? Me imagino que hay como una explosión respecto de la información. Hay como, se cruzan muchas cuestiones porque hay una lógica que está que tiene que ver cómo vamos a cambiar el paradigma de cómo vemos cómo vemos el campo. Porque hay una lógica dentro de los servicios y que lo veo en Prodesal, lo veo en INDAP, que tiene que ver con la lógica de la pobreza, que tiene que ver la lógica que el Ministerio de Desarrollo Social trabaja en la CONADI, por ejemplo, que tiene que ver con esa lógica de la pobreza, que vamos a superar la pobreza. Resulta que la lógica tiene que cambiar porque se ha generado un sistema del Estado que trabaja en base a subsidios, pero no trabaja con una lógica de desarrollo, no trabaja con una lógica de que en el campo hay muchos saberes, hay agua, hay bosque, hay vida, hay biodiversidad, hay recursos que están apoyando no sé, a mantener la biodiversidad de un determinado bosque. Entonces, no se ve con la lógica de que tenemos un tesoro, sino que tenemos pobreza. Entonces, eso ha hecho que las políticas en el campo por mucho tiempo estén dirigidas hacia allá y hay diagnósticos que están ultra vistos y que con pandemia solamente se han aumentado las cifras. Entonces, cuando se mira el campo, se mira los sectores rurales, se mira las mujeres rurales, hace mucho tiempo que ya sabemos que las mujeres rurales en menos superficie producen más, por ejemplo, que
en promedio tienen 5 hectáreas en comparación a hombres que en promedio tienen 8 hectáreas, según los usuarios de INDAP, pero que aún así producen más diversificado, pero tienen otras brechas, como por ejemplo no tienen acceso a activos productivos, no acceden a maquinaria, básicamente, ¿ya? No acceden a pequeñas inversiones de fomento como plástico para invernadero o un motocultor, pero si tú piensas en que vamos a sentarnos a conversar de un activo productivo importante, las mujeres acceden en un 37% menos que los hombres, acceden menos a la tierra y acceden menos al agua. Solamente pensando, y esos son recursos productivos también. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en el tema del acceso al agua, para pensando en, por ejemplo, principios o en políticas que estuvieran destinadas a la producción de alimentos, al autoabastecimiento, obviamente el campesinado tendría toda la prioridad. Pero resulta que tenemos un río Palena en el que solamente bajo una emergencia climática de sequía se puede captar agua. Y sequía que en la zona norte se ha visto, se vio en 2015 en donde la institucionalidad tuvo que flexibilizar y aceptar soluciones hídricas de emergencia sin derechos de agua para poder mantener el sistema andando. Entonces, y este año también se ha visto, este verano igual se vio cómo se secan vertientes. Entonces, esa invisibilidad que existe en la institucionalidad hace que básicamente llegues tarde. Entonces, hay otras cuestiones que digo, ¿por qué el tema del el acceso a la tierra para mujeres y para jóvenes rurales es un tremendo desafío que ya existía prepandemia? Entonces, ¿cómo no se avanza? ¿Cómo no se avanza con una pandemia entre medio? ¿Cómo no se abre? Y uno se da cuenta y se da con un portazo cuando, por ejemplo, en la región del Maule no me acuerdo si fue en la sexta o en la séptima, que había una comunidad de campesinos del lugar con objetivos de un proyecto agroecológico en unas tierras que habían sido de la reforma agraria, que las estaban solicitando y resulta que no, que firman el decreto para que venga a instalarse una planta china de fruta. Entonces, ¿dónde está la lógica de eso? Entonces, ahí es donde están trastocados los principios del desarrollo. Pero fundamentalmente, y volviendo acá, fundamentalmente el agua es una cuestión que trasciende a muchas cosas, tanto a la política, a cómo se ve el desarrollo productivo, a cómo dice la Marce, por ejemplo, un pomponal no es algo que esté estorbando en tu parcela y no es en donde vayas a tener una pradera tan productiva tampoco. Entonces, claro, se explota, se saca y realmente queda un ecosistema degradado que a la tasa de conciencia humana no es una cuestión recuperable. Y de eso, no sé cuándo vamos a tener las cifras, mientras se hacen los estudios se está explotando. Entonces no hay un principio tampoco de precautorio de decir no tenemos suficiente información. Entonces, como no tenemos suficiente información, pero lo que sí sabemos es que es un reservorio de agua, deberíamos actuar en esa lógica y no en la lógica de que necesitamos plata porque el campo está pobre. No, necesitamos que la política agraria llegue bien, porque hay plata. El área agrícola en la región de Aysén debe ser la segunda después del MOP. Entonces no me digan que no hay plata. Pongamos las fichas donde hay que colocarlas, yo siento. Pero no como, no tenemos nada más que hacer, que se lo lleven. Y camión y carro saliendo con sacos de pompón. Entonces digo, no, aquí hay cuestiones de principios de desarrollo que han ido avanzando como en una bola de nieve y que nadie se detuvo a pensar si se estaba haciendo bien o mal. Como dice la Marce, nadie hubo un observatorio y que dijera, oye,
¿esto está bien o resulta que cuando miramos para atrás ya no va a haber nada más que hacer? Marce, ¿algo que quieras señalar respecto Sí, a agua y ruralidad? sí, ¿sabes? Lo que pasa es que todo esto pasa por un tema de educación. Cuando nosotros nos juntamos en Chile Chico, alrededor de 70, 80 mujeres recolectoras, y entre todas dijimos que era muy importante, ponte tú, que la gente que tuviera este conocimiento, acá hay universidades haciendo estudios, está el CIEP, bajara esta información y fuéramos, no sé si reeducando a nuestros pobladores y a nuestras recolectoras, se pueden empezar a hacer las cosas de mejor forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una segregación gigante que tiene que ver con esa famosa lucha de clases, donde nosotros nos ponen abajo, como claro, los que vamos a juntar los recursos para que alguien de más arriba pueda hacer los jugos, para que otro de más arriba lo pueda exportar. Entonces, y el otro lo estudia, pero tiene que ir a un paper en una revista científica, y todo esto nos aleja y hace que la brecha sea gigante. Entonces, si logramos que estas brechas se vayan achicando y que nuestros científicos, nuestras universidades se empapen del conocimiento de las recolectoras y los campesinos aprendan que estos ecosistemas son importantes, vamos a lograr hacer un desarrollo integral. Y los llamados a hacer esta articulación es el Estado, si el Estado tiene que ser el garante de que este país funcione. Nosotros le hemos, desde nuestra ruralidad, hemos hecho propuestas en varios ámbitos. Yo en algún momento, cuando fui presidenta de la Junta de Vecinos, trabajé en el Pladeco Pontetú de la municipalidad. Nos citaron y ahí uno podía dar, no sé si habrán puesto algo de eso ahí, pero en el fondo nos invitaron a participar. También sería interesante, no sé, los plebiscitos, un montón de cosas para ver cuál es el desarrollo que queremos. Es como eso, es como la voluntad política, que es la más importante, pero después la voluntad humana también, de poner nuestros conocimientos al servicio de que esta sociedad mejore. Si es eso en el fondo. Por eso yo admiro tanto a la gente que viene al Festival de la Morilla. El Festival de la Morilla es una iniciativa que nace desde la sociedad civil, desde mi taller Che, donde se nos suma una ONG que es la de los ingenieros por el bosque nativo. Pero no solamente se suma en ello, se suma a la Universidad de Magallanes, se suma a la Universidad de Concepción. Y como ya vieron que esto estaba armadito, se suma el Infor, se suma en línea, y se logra una mezcla de cosas que es maravilloso y que ahora todo el mundo conoce la morilla, cuando antes nosotros juntamos por muchos años y no sabíamos si era para que se comiera, para que hiciera cosmético, no teníamos idea. Y nace esto desde la sociedad civil, de las ganas que tenemos nosotros también de que nuestros niños, de que nuestra gente sepa y que podamos consumir alimentos que son altamente nutritivos, que por algo se lo llevan a Europa, y que, como decíamos por ahí con un amigo, que los niños de Villa Ortega no tengan que vender morilla para comprar vianesa que lo están envenenando, porque tenemos ahí nuestra riqueza. Y eso es un cambio de mentalidad, es un cambio de visión, de conciencia. Es un trabajo largo porque la sociedad ha estado metida en este otro modelo. Se pueden ir dando pasos pequeños, esos son los que hay que dar, pequeños pero seguros. Y ahí está, en la educación. Por eso me interesaba tanto el proyecto que tiene ahí esta chica de Modatima en Petorca, porque claro, tú puedes ver el tema de la calidad de agua, del caudal, un montón de cosas técnicas, pero si tú no creas conciencia en los niños, si no traes a los estudiantes, ponte tú ellos de la universidad para que hagan biofiltro, porque imagínate cómo será de mala su agua, que además después de que viene de la llave tienen que volver a filtrarla. Entonces, hacer esa articulación general con estudiantes, con científicos, con micólogos, con agrónomos, con forestales, y que se vinculen con los campesinos, con las recolectoras, con las artesanas, que también utilizamos parte del bosque para generar nuestro trabajo, vamos a tener un desarrollo integral que es por lo menos por lo que yo estoy peleando, por una conciencia general, para que de todas las áreas haya una visión del campo, del bosque, de nuestra madre tierra, de cuidado y de respeto. Me encanta esta conversación porque hay muchos temas que se entrecruzan, ¿no? O sea, hablábamos recién de democracia y se mencionaba que en el fondo tenemos que avanzar hacia una democracia que sea real, que sea deliberativa, porque hablábamos de plebiscitos, ¿cierto? Buscábamos ahí la forma. Y también, en el fondo, cuando hablamos de ruralidad, si se dan cuenta, cruzamos todo. Cruzamos absolutamente todo, incluso la elitización del conocimiento, que es un tema que también tiene que estar constitucionalmente consagrado, el conocimiento
como una de las bases del desarrollo, la creación, la incorporación del conocimiento para alcanzar esta idea de buen vivir, para generar la protección a la naturaleza, porque justamente, como bien mencionaba la Caro, no existe un enfoque precautorio, ¿cierto? No, no es que yo me resto porque no tengo información, voy y le mando. Básicamente así funciona Chile. No importa si saben o no saben, le manda. Y eso trae una tremenda dificultad, porque justamente nos estamos destruyendo. Ya estamos como explotándonos a nosotros mismos. Que uno puede decir, oye, pero eso es ridículo. Bueno, así funciona este sistema. Y justamente es por eso que tenemos que cambiarlo. Y cuando hablamos justamente de avanzar a este nuevo modelo de desarrollo, la autonomía científica, la autonomía tecnológica es lo que nos va a también permitir ese desarrollo, siempre en conciencia de que necesitamos la ciencia para conocer, ¿cierto? Necesitamos los conocimientos ancestrales y que puedan conversar entre ellos, porque uno no nace de la nada y justamente ese conocimiento que la ciencia va recuperando de a poco y que se puede dar con el saber ancestral es lo que va a hacer que tengamos esta idea conjunta que mencionaba adelante del buen vivir, hacia dónde vamos. Y allá también, obviamente, tenemos que establecer constitucionalmente las obligaciones del Estado. ¿Cuáles van a ser las obligaciones del Estado? No regresión en materia ambiental, restauración de la naturaleza, dejar y actuar en esta materia bajo los principios de la solidaridad intra e intergeneracional. Aquí no podemos seguir bajo la lógica de que cada uno se salva solo. Tenemos que adoptar, por supuesto, el enfoque precautorio, la justicia ambiental y la equidad territorial. ¿Y por qué también aquí otra vez se nos cruza a todos? Porque cuando hablamos de equidad territorial, por ejemplo, igual podríamos decir que las campesinas y los campesinos eh, se han visto enfrentados a un modelo que no garantiza sus derechos. Y uno dirá, bueno, pero esto qué tan distinto es de todo Chile, ¿cierto? Y igual podría decir, bueno, yo tampoco garantizo mis derechos. Pero bueno, aquí hay un especial déficit, por ejemplo, en salud, con escasa infraestructura, con baja oferta en las zonas rurales. Y si a eso nosotros le sumamos que somos zona extrema, vamos sumando alicientes y complejidades. ¿Qué pasa con la conectividad? ¿Qué pasa con la conectividad vial, por ejemplo, pero también la conectividad digital? O sea, pandemia nos enrostró todo lo que ya sabíamos, pero lo hizo sulfurar, ¿cierto? Visibilizarlo aún más, porque estamos colapsando el sistema. Eh, en educación, ¿qué sucede con educación y ruralidad? ¿Qué sucede con la seguridad social? Y hacia allá quiero apuntar un poco respecto de todas estas áreas, cómo podemos avanzar en el desarrollo de la región y de la comuna en estas dimensiones. Marcela, tú vas por candidatura a concejalía. Cuéntanos un poco cuál es esta mirada justamente que quieres plasmar. Bueno, igual evidentemente ya la hemos conocido un poco el producto de todo el relato, pero como para enfocarnos aún más a ese nuevo desafío, que hace que una mujer rural diga, oye, ¿sabes qué? Yo tengo que estar ahí. Sabes que, bueno, hasta yo estoy todavía media sorprendida de este desafío que tomé. Creo que también no es al azar que hoy día esté Marcela Agüero, esté Yarela, esté Deise Bendaño, esté Jorge Contreras, esté el Pato Segura, esté Julio Ñanco, que haya gente nueva que quiere incidir en la política. Yo estoy muy contenta, tengo que decirlo, que ha sido un proceso bonito, de harto aprendizaje, de también entender la municipalidad. Yo lo entendía desde mi rol de dirigente, pero ahora como institución y el consejo como este cuerpo colegiado que tiene que, obviamente, tratar de aconsejar al alcalde y que tiene que ver tanto también con las decisiones que se va tomando para el desarrollo de la comuna en general. Me he dedicado a tratar de estudiar, a tratar de entender también la visión que tiene RD en particular respecto al desafío de las municipalidades a nivel nacional, que también me parece interesante, porque es como de lo que hablamos antes, claro, se hace como una carta magna, pero cuando uno ya lo estudia en detalle puede ir también sacando conclusiones respecto al desarrollo que tú quieres para tu comuna, y en mi caso para el sector rural acá en Coyhaique. Hay que solucionar los problemas inmediatos a la gente, hay que solucionar el tema de caminos rurales, de caminos vecinales que tiene la maquinaria y la municipalidad, hay que ponerle trote a los proyectos de vivienda que están estancados hace años,
en la Municipalidad de Coyhaique. Nosotros estamos esperando con un subsidio hace 2 años que se construya una población en Villa Ortega, hay otra población en Ñirguao y otra en el Blanco. Entonces, desde ahí parte, desde generar el buen vivir con la gente que ya está acá en el territorio, que se quiere quedar y quiere ser un aporte. Obviamente, seguir potenciando los colegios de la comuna, los colegios rurales, que están trabajando con sellos culturales, que a mí me parece muy interesante, y creo que es una linda forma de educar también, seguir potenciando ahí, siempre bajo el alero del cuidado del medio ambiente, para que mandemos niños hermosos a Coyhaique, que puedan ir a hacer un aporte también con raíces profundas, como en los árboles, para que sean un aporte a la sociedad. Tenemos también que garantizar el derecho al deporte. Eso tiene que ver también con el buen vivir. Nosotros acá estamos rodeados de cerros y sería maravilloso que la gente pudiera subirlo. Tenemos reservas muy cerca acá que también debieran ser parte del conocimiento de los niños de los colegios, de los adultos mayores, crear senderos para todos. No se puede hacer ahora mucho deporte de contacto, entonces yo creo que el aire libre es como que se está dando la posibilidad de que sea una forma de recrearse, de conocer, de educarse y además de hacer deporte. También mi apuesta va por ahí, potenciando a los guías locales, a los camperos, que tienen mucho que entregar, a las artesanas, a los horticultores, todos son parte de algo maravilloso, de una red linda que se da en los pueblos, que solamente hay que articularlo, y el desarrollo yo creo que tiene que ir por ahí, porque como estamos hablando de la parcelación, de que ya no existen también estas estancias donde la gente trabajaba, también hay un tema muy sensible, un tema social en los sectores rurales de la gente que vive de la leña, pero que ya queremos que sus hijos a lo mejor vivan del árbol y del bosque más que de la leña, que vayamos también trabajando en ese sentido. Eh, Eso es como mi esperanza, obviamente potenciar mucho también el tema de la oficina de la mujer. Tuvimos una reunión el otro día con la gente de Cernamec y hablaba de que ha aumentado la violencia en la pandemia hacia la mujer, pero han disminuido las denuncias, y esto igual es preocupante porque estamos adentro de la casa. Viste que teníamos un modelo donde mandamos a los niños al colegio y cada uno agarraba y nos veíamos en la tarde y comíamos un poco, y de ahí el otro día seguía esta misma vida, y ahora no, pues estamos obligados a convivir, a trabajar desde la casa, y obviamente esto genera roces porque tampoco tenemos educación emocional ni sabíamos cómo vivir y actuar bajo una pandemia. Eh, entonces todo esto tiene que estar, trabajarlo desde la municipalidad. Se puede hacer, existe la oficina de la mujer, existe la corporación de deporte, existe la corporación cultural, que yo sé que hay gente que tiene muchas ganas de trabajar, y hay que fortalecerlo, igual que la educación rural y todo lo que se puede articular desde el municipio. Que los proyectos sean pertinentes, esto de homogeneizar todo, sería bonito que las poblaciones de los sectores rurales fueran un poquito más grandes los sitios para que la gente pudiese tener invernadero, porque habiendo tanto terreno, nos meten en un lugar tan pequeño, que nos siguen también dejando en el mismo criterio y en lo mismo que hablaba Carolina, de que vamos a ser pobres. Obvio que vamos a ser pobres si no podemos plantar, tenemos que elegir entre una leñera y un invernadero. ¿Dónde está el desarrollo sustentable ahí? Todas estas cosas pueden cambiar, son voluntades, es que el arquitecto se dé el trabajo de hacer un proyecto un poquito más amplio y no copie el mismo sitio que hizo en la escuela agrícola, así de pequeño y que en vez de ocupar metalcom, ocupemos madera, le mandemos unas tejuelitas, en vez de pensar en la instalación para poner el calefón, pensemos en el bullón, que sea todo pertinente a los sectores. Yo sé que es más pega, pero chiquillos, tratemos de hacerlo para que hagamos una diferencia, para que dé gusto venir a ver una población a una villa, para que sea parte de un atractivo. Después viene un conservacionista que tiene lucas y empieza a cambiar la fachada de los pueblos y se está tirando a constituyente porque el Estado no hace su pega. Entonces, esas cosas no debieran pasar, desde mi punto de vista. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Si me toca ser a mí concejala, la constituyente, la Caro siempre un aporte, y la gente de mi lista también, a hacer estas diferencias, a mostrar esta otra visión también, que es muy, creo yo que va a hacer que se fortalezca de mejor manera la vida en el sector rural.
Qué interesante lo que mencionas, porque justamente ahí se cruza el compromiso, ¿cierto? Cuando uno habla de yo me comprometo, yo participo, yo aporto, y todos podemos aportar desde distintas trincheras. Y para mí eso es lo que uno habla de la vocación social, y que siempre se nos dice a nosotros los profes, oigan, pero si esto es para todos. Cuando tú hablas del arquitecto, del médico, el asistente social, el dentista, todos aportamos en el desarrollo del país. Somos todos quienes construimos finalmente, si somos las trabajadoras y los trabajadores quienes movilizan el territorio. Y por eso es importante que exista esta pertinencia territorial, que la gente si se va a postular por un territorio sepa de qué se trata por último, ya mínimo, haber ido a trabajar, a desarrollar, a conocer. O sea, no basta como venir desde este otro, desde afuera, y yo te traigo la panacea de lo que tenemos que hacer, sino que yo aporto porque yo estoy aquí, porque yo vivo en este territorio, porque desarrollo mi familia acá y me desarrollo profesionalmente. Pero eso es como, a mi parecer, esta idea de vocación, ¿cierto? De vocación de servicio social. Y yo creo que justamente estamos en esta posibilidad y en este escenario tan bonito de tener tanta gente, cada uno y cada una, que hay muchísimas mujeres además, no solamente en la convencional, sino que también en las listas, imagínense, a concejalía. Hay muchas, muchas. Entonces uno dice, algo bonito se está tejiendo, ¿cierto? Algo nuevo está tejiendo, porque como nos cansamos, vamos a construir, ¿cierto? Esa es nuestra resistencia, construir desde lo que sabemos y desde lo que podemos aportar. Claro, la Marcela mencionaba, vislumbró un poco un escenario que ha existido, pero que se ha incrementado en pandemia, que tiene que ver, ¿cierto?, con la violencia de género. Así como decimos que una constitución tiene que ser ecológica, también decimos que esta constitución tiene que tener un enfoque de género que sea transversal. Y ahí, cuéntanos, ¿qué ha pasado con la economía local? ¿Qué ha pasado con las mujeres, la economía local en los sectores rurales, pero también en este contexto de pandemia? ¿Se ha visualizado algún cambio? ¿Qué es lo que nos tienes para contar en esta área? A mí me gustaría en eso colocar un ejemplo que es como súper concreto. Bueno, sí, también he sabido que el sector rural es más conservador o tiene una lógica cultural un poco más conservadora que los sectores urbanos. Entonces, hay ciertas lógicas que son culturales y que tienen que venir un cambio desde la educación, sí o sí eso tiene que lograrse. Pero, por ejemplo, en temas de violencia, siento que se dejó como muy a la deriva, muy a lo que vaya a pasar, no se tomaron medidas concretas, urgentes, como lo hicieron en otros rubros. Y lo veo en el tema de que, por ejemplo, el mercado de productos locales pasó cerrado muchísimo tiempo. Incluso ya había empezado la producción hortícola y todavía estaba cerrado. Entonces las mujeres empezaron a presionar porque se habían adjudicado proyectos para estos lavados, para estos lavamanos portátiles, insumos, qué sé yo, estaba cerrado. Sabemos, y porque lo hemos visto, la operación logística que significa que Fegosa no opere en la región o que Tattersall no opere en la región. Se mueve todo el sistema. ¿Y qué pasó con la feria? ¿Qué pasó con la feria de productos locales, la horticultura, los productos que llegaban semanalmente? Esa economía que es invisibilizada para mi gusto, porque es la que yo siento que da vuelta al año en la casa, quedó totalmente fuera de prioridad. Entonces, claro, empezó todo un movimiento de que yo sé y he sabido lo que significa la venta de ganado en la feria. Es importantísimo, es significativo la inversión que se logra hacer con esa venta. Pero no por eso vamos a invisibilizar el impacto que tiene la economía que generan las mujeres rurales en los campos con la producción que le genera una economía anual, pero más periódica que lo que es vender en la feria. Siento que esa violencia económica esta vez vino del Estado. Vino del Estado en no priorizar, en no mover toda su maquinaria para que eso no sucediera.
Y cuando comenzó la pandemia, a los meses después, y se los recomiendo, vino un ciclo de charlas de la FAO donde semanalmente ministerios de agricultura de distintos países iban intercambiando experiencias, intercambiando medidas que estaban tomando. Y por ejemplo, no recuerdo si era Panamá, pero creo que fue Panamá, que lo primero que hizo fue subsidiar el 50% del transporte de la verdura a los campesinos y además les compró toda la producción y se generaron un sistema de compra de semillas, que ojalá fueran semillas locales, pero fue una medida que tomaron como ejemplo, y inyectaron al tiro la siguiente producción, y lo hizo el Estado. Entonces generó una movilidad económica al tiro. Hicieron varias de un tiro. Llenaron las primeras canastas de alimentos que salieron con producción interna, se compró todo, y inyectaron plata para empezar la otra rotación, y además le subsidiaron el transporte. Pero así, y acá el bono. Entonces tú dices, ¿a dónde? Obviamente, mi Aristía, que salió el otro día diciendo que no van a trabajar, que fue el director de INDAP, o Walker, que trabaja en la fruticultura, no sé si dimensionan lo que significa eso a un nivel Panamá, un país más chico, economías más pequeñas, pero que lograron hacer eso. Otra medida que me estaba acordando, por ejemplo, el INTA en Argentina desarrolló, ellos como a través de su sistema, un sistema de capacitación en línea. Como los agricultores no los pilló con plata en el bolsillo para comprarte un celular, el INTA les compró un teléfono con acceso a internet y les instaló una aplicación. Y el INTA programó todas sus capacitaciones a través de esa aplicación. Y el INTA programó capacitaciones de conservación de alimentos, de producción en invierno, de todo ese sistema se implementó rápidamente desde el Estado. ¿Para qué decir las compras públicas regionales? En la Argentina también habían distintas, como funciona federal, algunos gobiernos regionales, como a la aplicación nuestra, hacían sus compras públicas internas. Bueno, pasaron eso a nivel del Estado, cosa de que la producción de alimentos se pudiera comprar en la región y las canastas que fueran a las escuelas fueran compradas regionalmente. Y obviamente eso genera un impacto en la economía local, genera que se mueva las localidades, genera que tú te sientas parte de la solución, genera como otra actitud frente a la pandemia, te genera que tú eres parte de. Entonces, todas estas cuestiones que estaban saliendo semana a semana en estos seminarios, en este intercambio de experiencia, ¿para qué decir el tema del agua? Fueron las cuestiones de las que primero tuvieron que subsanar, ver en el estado de acceso que estaban con respecto al agua y enfocarse ahí como rápidamente. Y son economías en Latinoamérica, no estamos viendo una economía en otro planeta, son economías acá que con sistemas productivos, con una cultura campesina probablemente similar, con organizaciones territoriales, con mujeres rurales, en otros lados con mujeres afrodescendientes que están aún mucho más perjudicadas por esta política neoliberal. Pero yo decía, todas estas cuestiones era cosa de que se pudieran aplicar y no generar como esta invisibilización que yo sentí que se produjo acá. Entonces, había una cuestión que era prioritaria, pero resulta que las ferias locales que nos producían alimentos no lo fueron hasta que se movieron y que, bueno, había un mercado y ahí, claro, empezó a llegar leche, queso, todas las cosas que se producen en el campo. Entonces, ha habido una violencia que ha sido doméstica y había una violencia de parte del Estado de no como actuar y dejar que las cosas pasen, así como que. Entonces yo digo, ¿se habrá perdido alimento en este momento en Chile? No sabemos, yo no lo sé en este momento, pero sería fatal pensar de que porque no se pudo exportar, no supieron qué hacer, así cuando había muchas cuestiones por hacer. Es tremendo tema sin duda. Se dan cuenta, uno dice ruralidad e inmediatamente hay ciertas ideas preconcebidas
en torno al tema. Pero hoy hemos hablado de ruralidad desde distintas perspectivas, de distintos puntos, pasamos por agua, por soberanía alimentaria, por parcelación, por educación, eh, por la pertinencia, la democratización también, por conocimiento, ciencia, cultura, saberes ancestrales. O sea, sin duda, cuando nos dicen que aquí hay pobreza, es porque justamente quien mira está mirando con un dogma biológico sesgado respecto de cuál es el desarrollo que hay que alcanzar. Entonces, miren, nos quedan 5 minutos para el final. Marcela, algo que quieras decir, vamos pensando en las últimas palabras de esta sesión, no más solamente, porque seguramente nos vamos a encontrar nuevamente y espero que así sea. Bueno, yo hablo desde mi ser campesina, ser mujer de acá, de haberme educado en una escuela rural y de hoy día haber tenido también un poco las agallas y las patas para poderme meter en esta carrera política, de la que también hizo un eco para mí muy importante el llamado de las mujeres de América Latina y el Caribe, que es una organización a la cual igual pertenezco y que ahí está la gran lucha contra estos estados patriarcales que nos queden solamente ahí adornando las peñas, como escucharme una vez, o siendo la simpática. Y ahora no, queremos incidir también en las políticas públicas, tenemos mucho que decir. Espero representar bien el sentir de la gente de los sectores rurales, entender que tenemos muchos privilegios maravillosos que la mayoría nos entrega la naturaleza, buen aire, buen agua todavía, una linda vista del otoño en esta época, pero que necesitamos también empezar a generar un desarrollo local que viene desde la educación pertinente con nuestra cultura, un turismo local potenciando nuestras riquezas y no copiando modelos ajenos. Mirar más hacia lo que tenemos y de ahí agarrarnos para poder hacer un desarrollo sustentable. Así que aprovecho de saludarlos a todos. Agradecida también del conversatorio con Carolina, nos hemos encontrado también en otras instancias hablando de nuestros pueblos antes de que todo esto de la política cayera en mi vida en lo particular. Saludar también a Yarela, tremenda mujer, ahora somos vecinas, profe, yo tengo una fe en los profes gigantes. Tuve tan buenos profesores rurales que para mí, que fueron los que me abrieron la mente, los que me enseñaron, y le agradezco mucho, parte de lo que soy hoy día es gracias a mis profesores rurales. Yo estudié en escuela con internado, donde hasta el paradocente tenía que ver en la importancia de nuestras vidas. Así que aprovecho de saludar a la gente que nos está viendo también, mandarles un saludo, y se viene de nuevo todo esto de empezar a salir a preguntar qué es lo que esperan y poder ser un aporte siempre. Así que muchas gracias. Gracias, Marcela. Carolina. Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes sabían, yo estuve harto rato sin participar, un buen tiempo me desconecté, pero igual hay pendiente de cómo va la discusión, cómo están estos temas de la ruralidad, cómo se están tratando, porque siento que es un tremendo desafío en el cual hay que colocarle harto cariño, harta dedicación. Hay principios fundamentales que en el fondo es que vivamos bien todos. Y qué bueno que ustedes estén en en ese tremendo desafío de estar en una campaña, porque el ambiente se vuelve hostil en pandemia y es súper valiente que sigan ahí, que tengan la fortaleza, que ahora empiece de nuevo el periodo y que les permita desenvolverse hasta las elecciones. Y nada, como seguir participando, nos vamos a seguir encontrando. Y feliz de que ustedes estén embarcadas con esa voluntad de representar y de que el sistema democrático sirva para que nos sintamos parte de la solución, de que realmente hay mucha gente que tiene ganas de aportar, hay mucha gente que trabaja en los sectores rurales, en las organizaciones, en los comités de agua potable, en las juntas de vecinos, en el comité productivo, en un montón de cuestiones, que hay mucha experiencia
pero que necesita que se abra esta democracia que hoy día la tienen capturada, enclaustrada y burocratizada. Así que yo espero que los cambios sean para bien y que bacán que estén ahí dando la pelea, porque somos mujeres en política y no vamos a estar solas, po. Vamos a estar siempre ahí apañándonos. Chiquillos. Muchísimas gracias a ambas por este espacio, por esta conversación súper interesante, como que da para más, ¿cierto? Todo da para más. De hecho, tenía como ideas finales y se me mezclaron todas, porque como hablamos tantos temas, pero yo creo que vamos a cerrar esto con dos grandes ideas, como entender que la educación, como esa puede ser una de nuestras conclusiones, es medio, fin y vehículo de las transformaciones sociales. Es decir, todo esto que nosotros pensamos para que efectivamente se lleve a cabo, tiene que ser por un proceso de educación, un proceso de educación social que va a hacer que todas estas transformaciones se hagan carne, ¿cierto? Que las podamos vivir. Y la nueva constitución lo que nos va a permitir tenemos la oportunidad de generar las bases de un Chile que sea resiliente, que sea capaz de adaptarse, de hacer frente, que tenga capacidad de manejar riesgos, de poder ver qué va a suceder también con este contexto de emergencia climática que estamos empezando a vivir y que sin duda va a ir alterando justamente todo, toda nuestra existencia. Entonces, yo creo que hay que partir de la base que como seres humanos nacemos con derechos, deberes que cohabitan, que coexisten con la biodiversidad y que tenemos que funcionar en equilibrio, en complementariedad y con el respeto que se merece justamente la naturaleza, ¿cierto? Siempre se habla de nuestra casa, que cuidemos la casa, ya, pues, ahora es en serio, así, miren cómo estamos, tenemos una pandemia, ya, y esto es por justamente la explotación del ser humano. Y para cerrar, les cuento que esto no se acaba acá, o sea, se acaba solo el capítulo de hoy, sino que el próximo jueves estará Julio Ñanco, también candidato constituyente, María Nela Molina, que forma parte de la lista Concejalías XS, con Beto Gómez. Ya, el Beto va a venir, van a hablar, yo me incluyo porque voy a estar al otro lado de la pantalla, de ambiente, descontaminación y cambio climático. Eso es este jueves. Y esto se retransmitirá. Sí, no, sí, hemos puros invitados de lujo. De verdad, ha sido muy, muy bueno este ciclo de conversatorio. Todos estos ciclos se están retransmitiendo en YouTube, en RDIC. Ha sido un gusto tenerlas acá. Muchísimas gracias a todas y todos quienes participaron en las distintas señales en que se está transmitiendo esto y nos volvemos a encontrar. Cariños, que estén bien. Cuídense. Cariño. Chau, chau. Chau.